Expondremos en esta ocasión el esquema del tema 65, el sistema tributario estatal, especial referencia al impuesto sobre la renta y al IVA. Es un tema sencillo, pero muy largo, así que lo de siempre es qué pongo para que quede el tema, estructurado, pero qué quito para que no se quede sin elementos esenciales. Bueno, el primero de los epígrafes, el sistema tributario estatal, como noción teórica, es el conjunto de tributos exigidos por los distintos niveles de la hacienda pública de un Estado, cuya finalidad es la obtención coercitiva de ingresos para el sostenimiento del gasto público. Recordad el concepto del gasto público que está recogido en el artículo 31 de la Constitución y hablaba sobre cómo todos deben contribuir al sostenimiento del gasto público, porque después el gasto público realizará una asignación efectiva de estos ingresos para el sostenimiento de los servicios públicos y de lo que es a ver si lo tengo aquí en el y la programación y ejecución responder a los criterios de eficiencia y economía. También se dice que el sistema se hará mediante un sistema tributario justo, en fin, ese tipo de cosas. La potestad tributaria la podemos relacionar con el gasto público, ya que el gasto público se financia mediante tributos, ya lo ha dicho aquí, la obtención coercitiva, tributos exigidos mediante obtención coercitiva de ingresos. Y bueno, pues esto ya, el 133 ni lo explico, porque ya lo sabéis y no hay tiempo. Además, aquí se habla de los distintos niveles de la hacienda pública. Los ingresos de la hacienda pública, si queréis ser un poquito más explícitos, si tenéis tiempo, pues en el artículo 2 de la Ley de Haciendas Locales tenéis de dónde provienen los ingresos de las haciendas locales y los de las comunidades autónomas en el 157 de la Constitución, aparte de la LOFCA, pero bueno, en principio con el 157 de la Constitución vais sobraos. Y los tipos de tributos, pues si queréis explicarlos, si tenéis tiempo y tal, pues queda muy bien. Y esto está todo muy bien explicado en el artículo 2 de la Ley General Tributaria, que establece cuáles son, qué es un tributo y cuáles son los tipos. Ya sabéis que son las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Vamos a ver el impuesto sobre la renta, es decir, el tercer tipo de tributo de la Ley General Tributaria, que son los impuestos, que además se caracterizan porque no tienen contraprestación directa. Bueno, el régimen jurídico, esto está en la ley del impuesto sobre la renta y el reglamento de desarrollo. La noción es un tributo personal y directo que lo que grava es la renta de las personas físicas, de acuerdo a la naturaleza de las rentas, claro está, y a las circunstancias personales y familiares del obligado tributario. El hecho imponible está constituido por los rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas. Aquí se me ha olvidado la S, da igual. ¿Vale? Pueden ser del trabajo, se entiende por cuenta ajena, del capital, pues operaciones de carácter mercantil que se hagan como persona privada, física, pues estoy pensando por ejemplo en alquileres o cosas de ese tipo, no como persona jurídica, porque entonces ya nos vamos a las sociedades, y actividades económicas, es decir, cuando no eres asalariado, eres autónomo, o sea que te pillan por todos lados. También son hecho imponible los incrementos o decrementos patrimoniales, pues lo típico, vendes un piso, compras un piso, o pierdes dinero por cualquier razón, porque has tenido un embargo, por lo que fuere. Y también, y este es el supuesto más curioso, es hecho imponible la imputación de renta, que es un fenómeno jurídico que significa que por el simple hecho de ser titular dominical de un bien inmueble, se te imputa una renta que no se sabe, que no existe. Es una ficción jurídica, porque esa renta no existe, no sale de ningún sitio, es que no existe, no está. Entonces se hace una ficción jurídica y se determina una cifra. Y bueno, pues no existe, pero el sujeto tiene que tributar por ello. Y no existe, vale. Sujeto pasivo y exenciones. Bueno, pues el sujeto pasivo ya sabemos que es el obligado tributario, es decir, el titular, quien realiza el hecho imponible.
Respecto de las exenciones, las que marque la ley. Respecto de la residencia, pues ya sabéis que es el criterio por el que se es o no sujeto obligado, o sea, obligado tributario en función de la residencia, esto no lo explico más, y los supuestos legales en los que hay exenciones, quiero decir que se contemplan por ley, ¿de acuerdo? En virtud del artículo 8 de la Ley General Tributaria, principio de reserva de ley tributaria. Vamos a otro concepto que es la base líquida, que es el resultado de aplicar las reducciones legales, es decir, establecidas por ley que fueren pertinentes, sobre el importe del hecho imponible o de la base imponible, como queráis, es lo mismo, es decir, el importe del hecho imponible es la base imponible, pero no son términos indistintos, pero sí se pueden utilizar casi de forma indistinta. Después tenemos la cuota íntegra, que es el resultado de aplicar el tipo de gravamen sobre el importe que ha resultado de la base liquidable o de la base líquida, ¿vale? Aquí tenemos que distinguir el tipo de gravamen estatal, con lo cual obtendremos una cuota íntegra estatal, y el tipo de gravamen autonómico, con lo cual obtendremos una cuota íntegra autonómica. Luego se paga por todo, ¿vale? Se suman y se paga por todo. Luego tenemos la cuota líquida o la cuota tributaria, si queréis llamarlo así. Tampoco son términos equivalentes, pero se pueden utilizar de forma indistinta. Y ya es el resultado de aplicar las bonificaciones legales, si es que existieren y fueran pertinentes, sobre el importe de la cuota íntegra. Claro, en el caso del apartado A, pues las bonificaciones estatales, y en el caso B, las autonómicas. Y una vez que ya tenemos la cuota líquida, pues lo que se hace es sumar la cuota del Estado, la cuota autonómica, y tenemos la cuota tributaria a pagar. La gestión del impuesto se hace mediante autoliquidación, de momento. Esto está regulado, sabéis que la autoliquidación es una figura que está regulada en el 120 de la Ley General Tributaria, que se caracteriza porque las operaciones de determinación de la cuota tributaria las hace el propio obligado tributario y además procede al ingreso de la cuota tributaria dentro del plazo que establezca la normativa de cada tributo. De momento, la ley de la renta admite el fraccionamiento del pago de la cuota tributaria. De momento está en dos fracciones. La primera es del 60% y la segunda es del 40%. Creo que la primera es en junio y la segunda es el 1 de noviembre, quiero recordar. Respecto de los no residentes, esto es un aspecto muy delicado, con lo cual yo me limitaría a decir que tributan por la renta obtenida en territorio español y no entraría en más, porque aquí esto puede dar lugar a ingeniería financiera o ingeniería tributaria y no es el caso. El IVA. Régimen jurídico, pues la ley del IVA y el reglamento de desarrollo, la noción es un tributo, en este caso indirecto, que recae sobre el consumo de bienes o servicios y que es real y objetivo. En el ámbito espacial, en el Estado español concretamente, excluimos Canarias y Ceuta y Melilla. El hecho imponible, tenemos de un lado A, que es la entrega de bienes o productos corporales o títulos valores. Bien, el momento, aunque luego lo indicará, el momento del devengo se entiende con la traslación dominical, pero eso lo se explicará después. Es que lo he puesto aquí porque bueno, lo he duplicado sin querer. B, prestación de servicios. Ese es el segundo hecho imponible, la prestación de un servicio del tipo que sea. Que son todas aquellas, de hecho, fijaos cómo lo delimita la ley, todas aquellas operaciones sujetas al impuesto que no tengan el carácter del párrafo A, o sea, que no sean entrega de bienes o productos corporales o títulos o valores. De otro lado tenemos en el apartado C las transacciones intracomunitarias de bienes o servicios, que esto se produce, es decir, esto tributa por IVA, pero como luego se repercute sobre el consumidor final, claro, es que diríais, claro, intracomunitarias, ¿cómo va a pagar IVA en el país de origen? Paga IVA en el país de recepción. Luego, esto es que se va repercutiendo, ¿vale? Sobre los diversos tenedores o poseedores o los diversos sujetos sobre los que se realiza o a los que se realiza el servicio. Y por último tenemos el apartado D, ¿dónde están? Aquí, las importaciones extracomunitarias. Y esto ya sí que paga IVA.
aunque esto se rige por legislación aduanera. Aquí paga IVA por todo. El devengo, el momento del devengo. En el supuesto A, en el momento en el que se produce la traslación dominical del bien o producto. En el supuesto B, cuando se presta el servicio, en el momento en el que se presta el servicio. En el momento C, cuando se produce la entrega del bien. Y aquí he puesto B, pero me he equivocado, es en el supuesto D, que eran las importaciones extracomunitarias. Esto ya se rige por legislación aduanera. Las exenciones, pues en el supuesto A y en el supuesto B parece que tenemos sanidad, educación y determinadas transmisiones de bienes o derechos. Yo al principio me hice un lío porque yo digo, ¿qué transmisiones de bienes o derechos están exentos de IVA? Porque yo no conozco ninguno. Claro, luego me di cuenta de que se está refiriendo a aquellas transmisiones de bienes o derechos que están sujetas a otro tributo que es incompatible con el IVA. Por ejemplo, las transmisiones patrimoniales. Claro, si pagas transmisiones no pagas IVA. Entonces, más que exento, bueno, la ley lo considera exención, aunque yo es que lo considero que no cabe la aplicación porque son incompatibles. O, por ejemplo, sucesiones y donaciones. Son tributos incompatibles. Después, en el supuesto C, tenemos como exentas aquellas operaciones que estén exentas en origen o que la importación sea considerada por ley exenta, por cualquier razón. Y en el supuesto, otra vez he puesto B y es D, no sé, habrá sido algún defecto, alguna errata. Digamos que de la legislación aduanera de pagar el IVA en las adquisiciones intracomunitarias se exceptúan o se consideran exentos de pago de IVA los regalos personales, ¿vale? Los pequeños de pequeño valor, de que no tengan un valor, pues no tengan un valor sustantivo. La obligación de repercutir, esto es propio del IVA, es una figura muy propia del IVA, la obligación de repercutir el impuesto se hace o se debe documentar mediante factura y la prescripción es al año del devengo, es la prescripción para repercutir es el año del devengo, no de la liquidación, aunque este tributo se autoliquida también, pero bueno, podría ser liquidación por cualquier otra razón. La base imponible, pues está constituida por el valor o el importe del bien o el servicio. La base liquidable, ya sabéis que es el resultado de aplicar las reducciones que legalmente se contemplen, si es que son pertinentes, sobre el importe de la base imponible. La cuota íntegra es el resultado de aplicar el tipo de gravamen sobre la base liquidable. Tenemos en principio, de momento la ley, si se ha modificado, yo no me he dado cuenta, así que si alguien lo tiene, pues estaría bien que lo compartiera y nos lo contara. Como tipo general está el 21%, después tenemos al 10%, entre otros, muchos, nutrición humana o animal, agua, se supone que es agua de consumo humano, entiendo, ¿no? No me lo he planteado, pero lo acabo de ver, se supone que es agua de consumo, no la del grifo, la de que se compra, entiendo yo. Y medicamentos animales, ojo con esto, porque aquí sí hay diferencia. Y como tercer tipo de gravamen, tenemos el 4% sobre bienes de primera necesidad, yo de momento no sé cuáles son. Medicamentos humanos, ¿veis? Aquí los medicamentos animales llevan un 10 y los medicamentos humanos un 4. Y las VPO. En la cuota tributaria, pues ya sabéis que es el resultado de aplicar las bonificaciones que legalmente se contemplen y sean pertinentes sobre la cuota íntegra, que ya lo hemos visto. Y la gestión del impuesto es en autoliquidación, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley General Tributaria, la figura que ya he explicado antes. El periodo de liquidación, porque el devengo, ya hemos visto cuando se produce, lo tenemos aquí. El devengo es un momento que está en el artículo 19 de la Ley General Tributaria, que es el momento en el que la ley presume que se ha producido el hecho imponible y por ende nace la obligación tributaria principal. La liquidación es otro momento jurídico que puede ser distinto o no, pero puede ser distinto, en el que se realizan las operaciones de cuantificación de la cuota tributaria. Y este acto puede realizarse en el mismo momento del devengo o no. El IBI, por ejemplo, sabéis que se devenga a 1 de enero,
pero la liquidación se hace, bueno, depende del ayuntamiento, en junio, en julio, eso depende ya del ayuntamiento. Bueno, pues el periodo de liquidación del IVA, independientemente del devengo, es trimestral. Cada trimestre, en los primeros 20 días del mes siguiente a cada trimestre, hay que presentar una declaración, un modelo de declaración de IVA con el IVA soportado. Posteriormente, cuando concluye el año fiscal, hay que presentar un resumen anual y, adicionalmente, una declaración recapitulativa.